Hola, ¿qué tal amigos de Gadgets? Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión estamos en el episodio 15 y estoy aquí con Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están, amigos? Aquí efectivamente estamos arrancando este nuevo episodio me parece, con un tema bastante interesante que vamos a desarrollar el día de hoy. Sí, exacto. Bueno, el día de hoy hemos decidido no centrarnos tanto en las noticias, por ahí mencionar un par, sino abocarnos más al tema de 5G, de conectividad y de antenas. Voy a hacerle unas preguntas a Raúl bueno, él como especialista en telecomunicaciones, como ingeniero de telecomunicaciones, seguramente va a permitir aclarar mejor algunos aspectos que hay muchas dudas, muchos fake news, muchas cuestiones ahí que se están tejiendo alrededor y que sería bueno aclararlas. Así que nos vamos a centrar principalmente en eso, pero primero vamos a hablar de un par de noticias interesantes que ha ocurrido esta semana, ¿no es cierto, Raúl? Efectivamente, bueno, solamente aclarar para que se enganchen todo el podcast, de que vamos a tratar de poner en sencillo mucho de lo que se habla de 5G, de las antenas, para que después de este podcast, señores, tengan todo el mapa claro, ¿no? Ese es el objetivo. Así es. Pero bueno, primero empecemos con las noticias que han ocurrido. Dos noticias interesantes que hemos visto esta semana. Justamente la primera tiene que ver con las redes móviles y cómo se han comportado durante la pandemia, ¿verdad, Raúl? Tú tienes ahí la información más a primera mano. De hecho, tú has trabajado ahí una nota para la web, así que coméntanos al respecto lo que has visto con esta información de UCLA con las redes móviles a partir de esta pandemia del COVID-19. Efectivamente, Eduardo, Ookla, para que todos estemos ahí alineados, es una empresa, ¿no es cierto? La que tiene la herramienta Speed Test, ¿no? La que muchos utilizamos para medir la velocidad de internet. Esta empresa ha publicado un estudio bastante interesante, porque es, digamos, yo lo veo como uno de los más completos que hay ahorita, para tanto redes fijas como redes móviles, y abarca desde la primera semana de marzo hasta la segunda semana de junio. Básicamente es toda la etapa de cuarentena y ya la post-cuarentena, ya que los países empiezan a salir, ¿no?, de todo este tema de confinamiento, ¿no? Entonces nos da bastante interesante, porque nos da, digamos, el porcentaje de variación de cómo han cambiado las velocidades fijas y móviles de todos los países en este rango de tiempo que he mencionado, ¿no? Y nosotros, justo como dice Eduardo, hicimos un análisis ahí para la web de Gadgets, y estuvimos ahí viendo efectivamente para la región, porque nos importa mucho ver, comparando con la región, cómo estábamos en internet móvil y fijo. Arrancamos con la móvil. Ahí, Eduardo, ¿qué te parece? Ahí comentar primero con la móvil de que en líneas generales ha habido recuperación de velocidades. Las redes móviles, si bien es cierto, empezaron a tener una caída en las primeras semanas de cuarentena, pero digamos, en general, la región Sudamérica ha mejorado, digamos, estamos hablando de han mejorado referente a marzo un 10% aproximadamente en promedio. Pero hay 3 países, y ojo con esto, hay 3 países en los cuales efectivamente después de esta época ha caído su velocidad, lamentablemente. En el último lugar está Chile, en el penúltimo lugar está Uruguay, y nosotros estamos en antepenúltimo lugar. Perú tiene en móvil, ha caído alrededor del 2% después de esta etapa de cuarentena, ¿no? Ahí hay muchas reflexiones. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? Sí, bueno, de hecho justo creo que ya habíamos hablado un poco sobre esto antes y era el tema en principio yo creo que la caída debe haber sido más fuerte por cuestiones todo el mundo empezó a usar más los servicios móviles, pero creo que después el tráfico ha ido migrando un poco más hacia los servicios fijos, ¿no? Ahora que estamos en casa, pero igual de hecho que el uso en el móvil ha sido más intensivo todavía para muchas personas y lo bueno es que hemos tenido una recuperación. También hay ciertas políticas que se están dando acá en el Perú, como la entrega temporal de más espectro para los operadores, así que yo creo que también en las próximas, no sé si semanas, tal vez 1 o 2 meses, podríamos tener también
mejores noticias, digamos, noticias más alentadoras respecto a cómo va el tema de la velocidad del internet móvil, ¿no? Efectivamente, de repente el dato que nos da acá UCLA es el nivel de respuesta, ¿no? Porque todas las redes fijos y móviles han caído, han tenido un valle y de ahí se han levantado y han dado este resultado final, ¿no? Yo creo que el nivel de respuesta de las redes móviles ha sido, como tú bien dices, relativamente buena. Hay 3 países en los cuales está Perú que efectivamente les falta todavía. De repente es necesario que se efectúen ahí algunas configuraciones, digamos, manejo de tráfico, despliegue de la red de acceso, todo ese tema, pero digamos, con las justas pasamos, ¿no? Ahora llegamos comentando las redes fijas y es un poco ahí la alerta. Las redes fijas, si bien es cierto, otra vez los países se han levantado, lo que nos muestra esto que se han levantado, alrededor también del 10-11% han mejorado respecto a marzo. Y ahí la noticia un poco saltante es que efectivamente de toda Sudamérica, Perú registra en redes de internet fija la caída más fuerte, que es alrededor del 20%. O sea, la velocidad, para explicar esto un poquito más en detalle, la velocidad de internet fijo a marzo con respecto a junio, la velocidad de internet de fijo de Perú ha caído en un 20%, es lo que nos dice. Entonces ahí, digamos, el nivel de respuesta parece que está dejando mucho que desear. De repente, yendo por el lado de que hay muchos países en contraposición que tienen ya redes de fibra óptica al hogar, ¿no? Que es un poco la tecnología que hoy día está empezándose a desplegar para poder cubrir todo el tema de la demanda de los servicios de internet, ¿no? Sí, claro, justamente esta semana también compartíamos una nota en la página web donde pues veíamos que ya en el Perú teníamos un operador que estaba ofreciendo 1000 megabits por segundo con fibra óptica, que es este operador Ultra. Se me fue el nombre, me parece Ultra, ¿no? Que es una marca en realidad que pertenece a Optical Networks. Entonces, bueno, todavía no sabemos evidentemente cuántas conexiones hay contratadas, pero pues imagínate, te ofrecen 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo, lo cual está bastante interesante. Obviamente el precio es alto, $175, pero pues sin duda vemos que vamos avanzando también en temas de conectividad fija, y eso es muy bueno, ¿no? Porque estos operadores que son un poco más pequeños de alguna manera le meten presión, creo yo, a los más grandes para que también empiecen a desplegar más servicios, ¿no? Efectivamente, y vamos a ver, ¿no? Como tú dices, y compartidamente hablando, se habla mucho de la llegada de la competencia por el gigabit a la casa, ¿no? Y eso es efectivamente por ahí todos los operadores, como pasó en otros países, van a empezar a apuntar, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelva. Espero personalmente que la próxima medida de OCLA nos dé una mejor posición relativamente de Perú frente a la región. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, la segunda noticia, que es muy cortita en realidad y que bueno, va a ser sobre todo para alegría de los Mi fans, de los fans, de los seguidores de Xiaomi, que ha anunciado, justo hoy, hace un ratito publicaba la nota en la web de que ha iniciado o ha reaperturado, mejor dicho, sus tiendas en Lima. El día de hoy abrió 5 tiendas, ¿no? La de Mall del Sur, la de Plaza Norte, San Miguel, Girón de la Unión y OK Plaza. Y mañana está abriendo también la tienda, digamos, justamente, qué casualidad que la última tienda en abrir es la primera, ¿no? La primera tienda que abrió en el Perú, que es la de Miraflores. Me parece que es la más grande, ¿no? Mañana... ¿No? Tú que los has visto, me parece que es la más grande de Miraflores. Sí, creo que era la más grande porque además tenía 2 pisos, ¿no? Y así que bueno, bastante bien para la gente que esté interesada en comprar sus... productos de Xiaomi. Evidentemente hay que ir con todos los cuidados. De hecho digamos, se tiene que cumplir con todos los protocolos de medición de temperatura, desinfección de manos, obviamente el aforo limitado. Así que también, bueno, los que quieran ir, evidentemente que sea pues porque necesitan comprar algo, ¿no? Recordemos que no hay que ir a pasear, a dar una mirada, porque evidentemente la situación no está para esto, sino que si vamos, pues evidentemente que sea porque ya tenemos que comprar algo, porque ya estamos decididos, ¿no? Por lo menos decididos a comprar algo y no ir simplemente a dar una ojeada a las cosas, porque la situación no está para eso. Pero bueno, qué bueno que Xiaomi ya haya abierto al día de mañana ya sus 6 tiendas, y esperemos que también las otras empresas también
que tienen sus propias tiendas, como Samsung, como Huawei, como iShop, también abran sus tiendas, ¿no? Es importante porque me parece que también estos 3 meses que hemos estado ahí en confinamiento por salud, digamos, muchos se han reportado casos de que querían conseguir un teléfono y le era complicado, ¿no? De repente ahora ya van a poder hacer la renovación, el cambio de su equipo que necesitan ahí. Y yo creo que también, como había visto, estadísticamente Xiaomi está dando bastante apuesta por el mercado peruano, ¿no? Con todo este tema, así que veamos cómo resulta. Y bueno, esas eran básicamente las 2 noticias que queríamos compartir hoy con ustedes, y ahora nos vamos a centrar en el tema de 5G, que es un tema caliente. Caliente, interesante también, y sobre todo para conocer un poco de lo que nos depara los próximos años. Bueno, evidentemente ya hemos escuchado, sabemos que va a haber algunos retrasos en la implementación de 5G, no solamente aquí en el Perú, sino también en todo el mundo. Evidentemente hemos entrado a una etapa donde muchos países, o casi todos los países, creo yo, vamos a tener una recesión, ¿no? Han habido negocios cerrados, caída de PBI, caída de producción, caída de ventas, así que entiendo que todo lo que es inversiones por ahí que va a ser un poco más cauteloso, pero esperamos de todas maneras el desarrollo de 5G, tanto aquí en el Perú como en el mundo. Entonces, la primera pregunta tal vez, Raúl, que nos haríamos para tener claro es ¿qué es 5G? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es en verdad el aporte de 5G en el tema de telecomunicaciones? Buen inicio ahí, Eduardo, y para empezar, digamos, a poner la primera piedra sobre ese tema, ¿no? Bueno, 5G, veámoslo, más que como una nueva evolución de las redes móviles, es un sistema de comunicación completo. No solamente van a estar metidos ahí los teléfonos, sino cualquier tipo de dispositivo que empiece a necesitar conectividad. Ahí necesitamos, por ejemplo, cámaras, sensores de la casa, sensores del medio ambiente que van a estar en los municipios, ¿no es cierto? Todo tipo de aparato que se conecte va a necesitar esta nueva conectividad. Y acá hay un dato ahí que muy poco he visto que lo tocan. Es que, por ejemplo, una de las ventajas de 5G, esta red, señores, es modular. O sea, ¿y por qué es modular? Porque permite que distintos países puedan hacer el despliegue de esa tecnología por partes y dependiendo de cómo su mercado responde. Es decir, si yo, por ejemplo, solamente quiero desplegar la parte de acceso, 5G de acceso, o sea, la parte de llegar al usuario final, lo hago, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer ya más inversión, hago el acceso y la parte central de la red, que en telecomunicaciones se llama core, también lo hago. Entonces, una de las principales ventajas a nivel de tecnológico es que es una tecnología modular. Y el otro dato también para tenerlo ahí como clave es que, por ejemplo, bueno, un poquito ya de temas técnicos, es este estándar que lo define la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos habla del estándar IMT 2020, ¿no? Porque, digamos, se piensa que eso se va a terminar de definir este año, en noviembre por ahí. Pero ¿cuál es el concepto de esto? El IMT 2020, que en teoría comercialmente es el 5G, planea. La visión de esta tecnología es que te permita tener conectividad requerida, o sea, cubrir los requerimientos de conectividad de los próximos 10 años. Es decir, IMT 2020 5G comerciales es cubrir la necesidad de lo que el mundo requiere de conectividad desde el año 20 hasta el año 30. Ese es el objetivo de esta tecnología, este sistema de comunicaciones, Eduardo. Y bueno, ¿cuál creerías tú que es la principal característica que va a diferenciar al 5G de las generaciones anteriores? En términos, digamos, de los usos que se le va a dar a la tecnología. Interesante, mira. Definitivamente, y de repente nosotros lo hemos estado viendo ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Nuestras redes móviles a veces digamos, no solamente la velocidad caía, sino también teníamos intermitencia de señal, de repente en algunos momentos se nos iba, ¿no es cierto? Entonces, una de las principales cosas, yo creo que el core de estos nuevos servicios es que va a ser 2 cosas: la confiabilidad del servicio
¿ok? Que esto me va a permitir tener servicios críticos sobre él. Voy a montar servicios críticos, como puede ser un servicio crítico, claro, es el tema de la medicina, la telemedicina, ¿no es cierto? Y el otro es el tema de la latencia, porque la latencia me va a permitir poner servicios muy sensibles, como pueden ser la operación, por ejemplo, ¿no? O microfinanzas, que necesito realmente tener, digamos, la respuesta inmediata y que no haya ningún tipo de retraso en los paquetes de ida y vuelta en el camino a la red, ¿no? Básicamente el tema de vehículos autónomos también, ¿no? Efectivamente. ¿No es cierto? Porque tú, ahí cuando tú, por ejemplo, estás manejando y que, digamos, de un momento a otro aparezca algo y necesitas hacer un frenado, ese frenado no puede demorarse ni un segundo en aplicarse, porque efectivamente pues ahí corren vidas en peligro, ¿no? Entonces tiene que ser instantáneo. Por eso es que 5G te habla de 1 milisegundo de latencia. Y bueno, también el tema está vinculado al Internet de las cosas, ¿no? Entiendo que con 5G vamos a tener la posibilidad de que se haga realidad esto que tanto se menciona, el Internet de las cosas, porque es una tecnología que va a permitir que muchos aparatos, que muchas máquinas se conecten a la vez y pues podamos tener todo el tema del hogar inteligente, ¿no? Los servicios más inteligentes como electricidad, agua, qué sé yo, con medidores, que de hecho hay algunas implementaciones, pero 5G también creo yo que va a ser muy útil para todo este tema de Internet de las cosas, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo, uno de los conceptos, y me has dado pie a hablarlo, uno de los parámetros clave de la tecnología 5G es lo que se llama la densidad de conexiones. Y la densidad de conexiones nos habla a parámetros de lo que establece el IMT 2020, que es 1 millón de conexiones en 1 kilómetro cuadrado. Es interesante, wow, ¿no? 1 millón en 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado. En 1 kilómetro cuadrado, efectivamente. Así es, y bueno, de hecho que esto también va a ser una de las aplicaciones más interesantes del 5G. Ojo, que no necesariamente hablar de IoT es hablar de 5G, ¿no? Pero, o sea, porque me refiero a que no hace falta 5G para tener Internet de las cosas, ¿verdad? Porque hay todos unos sistemas ahí que funcionan pues con bandas muy bajitas para poder justamente atender todas las conexiones, pero el Internet sí, el 5G sí va a servir también para IoT, ¿verdad? Entonces están vinculados de alguna manera muy, muy interesante, así que es algo que también de hecho nos va a servir muchísimo para poder mejorar nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida y también los servicios y muchas prestaciones que recibimos. Efectivamente, tal cual, Eduardo. O sea, como tú bien dices, aparte del tema de la conectividad de Internet de las cosas, hay otras tecnologías como LoRa, ¿no? Sigfox, por ejemplo, que también son tecnologías que van a la par, pero definitivamente el hecho de que todo se muele sobre se monte estas tecnologías de IoT, se monten sobre una red móvil, le da un tratamiento distinto a la conectividad, ¿no? Mayor disponibilidad de servicio, mayores ofertas comerciales, ¿no? De repente, entonces es más interesante, definitivamente. Correcto. Y ahora justamente que ha estado de moda, no solamente por las antenas, sino que ahora último recién se está hablando, por ejemplo, de los termómetros, estos tipo pistolita que te miden en la frente la temperatura. Claro. Se ha puesto muy de moda hablar de radiación, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata esto de la radiación. Entiendo que hay dos tipos de radiación, ¿no? La ionizante y la no ionizante, pero cuéntanos cuál es la diferencia entre ambas y bueno, en general primero qué es la radiación y después hagamos esta diferencia entre estos dos tipos de radiaciones y hablemos finalmente qué es lo más importante de si es que nos hacen daño o no. Excelente, yo creo que ese es el core, Eduardo, de todo el tema que combina 5G con las antenas y la afectación a la salud, ¿no? Mucho, y de repente hay atención porque ahí digamos está el core si realmente esto me afecta o no, ¿ok? Radiación podemos entenderlo como, digamos, la energía que emana producto de la emisión de una onda de radiofrecuencia, ¿ok? Todas las ondas que nosotros, por ejemplo, mi voz es una onda, ¿no es cierto? La corriente que yo conecto es una onda, una luz, un foquito es una onda. Entonces todos ellos tienen determinado tipo de energía que irradia, una radiación, ¿ok? Entonces en el medio ambiente
en la naturaleza, en el mundo, vamos a encontrar distintos tipos de radiaciones. El sol, la luna, ¿no es cierto? El mar, todo te da ahí algún tipo de radiación. Pero, digamos, ahí es distinguir entre radiaciones que vienen con un motivo que no te hace daño, y más bien pueden ser como una radiación buena porque te permiten dar comunicación, en este caso particular, y más bien una radiación producto de ondas ondas malas que sí te van a afectar la salud. Entonces la idea aquí es dividir radiación producto de ondas buenas y radiación producto de ondas malas que sí te afectan, y ahí está el core. Lo bueno son las no ionizantes, que no ionizan, y vamos a explicar ese concepto. No ionizan digamos a las células del cuerpo humano, y las ionizantes que efectivamente sí ionizan, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ya de una vez el resumen, dos ondas que generan dos tipos de radiaciones: las no ionizantes, que son las buenas, y las ionizantes, que son las malas. Pero ¿qué es la ionización? De repente ahí, y hacemos la pausa. La ionización es la capacidad que tiene una de estas ondas y la energía que emiten producto de la radiación para poder mover un electrón del átomo, ¿no es cierto? Nosotros vemos, ¿no es cierto? En el átomo están balanceados los electrones y los protones. Pero si la longitud de onda de la señal es tan chiquita como para que pueda desplazar un electrón, entonces ahí el átomo se ioniza, ¿no es cierto? Y al ionizarse empiezan a generar efectos de energía. Y por ejemplo, uno de ellos es el tema de la bomba atómica. Producto de ello, de una reacción de ionización en cadena, genera todo el problema de la bomba atómica. Entonces, el core aquí está que esta onda no tiene que mover estos electrones, por ende no tiene que ionizar. Y entonces, para que no haga eso, es que la longitud de onda de esta señal no tiene que ser tan pequeñita, del tamaño del átomo o del electrón, para que lo pueda mover, sino tiene que ser mucho más grande, de tal forma que no te afecte. Pasen por el átomo sin mover, sin hacer ningún tipo de combinación o daño a tus células. No sé si ahí eso lo tengo un poquito más claro ahí, Eduardo. Uh-huh. Exacto, bueno, era muy importante hacer esa diferencia porque pues justamente muchas personas piensan que porque estamos hablando de que las antenas emiten radiación, pues definitivamente te va a hacer daño, ¿no? Y claramente esa radiación, estas ondas que emiten las antenas de telecomunicaciones están muy por debajo de lo que nos hace daño, ¿no? Y igual en realidad también emiten radiación pues los televisores, las radios, ¿no? Aunque ahora ya no se usan mucho las radios, pero estamos en realidad rodeados de ondas electromagnéticas, y pues pero son ondas que no nos hacen daño, a diferencia de otras pues como claramente has mencionado los rayos X y los rayos gamma, que sí generan algún daño. Por eso precisamente las personas que trabajan con estas ondas, ¿no? Como cuando vamos a hacernos una radiografía, por ejemplo, que usan rayos X, y justamente estas personas que están constantemente trabajando con esta radiación usan protección, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también eso y no caer en la desinformación. Y un dato ahí, Eduardo. Un dato, por ejemplo, es una longitud de onda de un sistema de comunicaciones de radio comercial FM. Estamos hablando de longitudes de onda del tamaño de un estadio nacional, por ejemplo. Cuando hablamos de televisión y de microondas, estamos hablando de longitudes de onda de alrededor de edificios, ¿no? Y también de telefonía móvil estamos hablando de longitud de onda de alrededor de una casa aproximadamente, ¿no? Entonces eso no te puede mover, no te puede ionizar. En cambio, como tú bien dices, ya has mencionado rayos X y rayos gamma, son longitudes de onda que sí son del tamaño de una molécula, de un átomo, y eso sí te puede afectar directamente. Muy bien, entonces bueno, justamente con esto, digamos, vinculado a esto, es importante hablar de si el hecho de tener una antena de telefonía móvil o de servicios móviles cerca es dañino o es más dañino que estar lejos. Hay esta creencia también de que si tenemos una antena arriba de nuestra casa o a unos metros en la casa del vecino o frente al parque, eso nos va a generar más daño. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta al respecto? Interesante ahí, Eduardo, considerar, por ejemplo, un hecho es que, digamos, en antenas, nosotros cuando
que una antena logra comunicarse con un terminal o con otra antena, porque también se comunican entre ellas, es que hablamos del patrón de radiación, es decir, cómo esta antena puede comunicarse o dar señal a otra. Ese es el patrón de radiación. El patrón de radiación, o sea, la sombra de conectividad que te da una antena, es como un conito, y es un conito, digamos, un poco vertical, de tal forma que efectivamente, si imaginémonos, tenemos una antena arriba de nuestro edificio, nosotros no nos vamos a conectar a esa antena, nos vamos a conectar a una antena que está aproximadamente 120 metros, 80 metros de distancia, porque esa antena, con su patrón de radiación, nos va a llegar a nosotros. La antena que está arriba de nuestro edificio no va a llegar a nosotros, por el mismo hecho de que este cono de patrón de radiación apunta a otro lado. Son digamos, de antenas directivas, sectoriales, que apuntan en un solo sentido, a comparación, por ejemplo, de antenas tipo el Wi-Fi, ¿no es cierto? O de repente las antenas de radio FM, que sí apuntan en todos lados. Esos tipos de antenas se llaman, cuando el patrón de radiación apunta a todos lados sin ninguna dirección específica, es omnidireccional. Entonces, estas antenas de telefonía móvil son sectoriales, apuntan en un sentido. Entonces, la que me da conectividad a mí no es la que está arriba de mi edificio, sino la que está 120 metros, 80 metros distante. Esa es la que me está dando conectividad a mí. Y eso va anudado al hecho que tú bien dices, es que la distancia de la potencia que uno percibe de acuerdo a, digamos, a los metros que yo me distancio de la antena, cae logarítmicamente, es decir, por ejemplo, cae muy fuertemente conforme yo me voy distanciando. Por ejemplo, si nosotros hablamos imaginémonos de 80 metros, que era la distancia donde realmente una antena aproximadamente está captando lo que yo estoy, una antena grande, ¿no? De 4G, lo que yo estoy tratando de transmitir. Es tan chiquita la potencia, y lo digo ahí, que se expresa en decibelios. Por ejemplo, una potencia clave para decir en calidad de telefonía móvil que tenemos buena calidad es menos 95 dBm. Esto se traduce un poquito para que lo tengan en el nivel de potencia en 0.3 picowatts de potencia, es decir, 0.3 por 10 a la menos 12, es decir, a las 10 a la menos 12, realmente es una potencia extremadamente pequeña, ¿no? Esto es, hoy, mientras más nos alejemos, menos potencia cae, porque cae efectivamente, y por eso es que el hecho de que no deberíamos tener un poco ese temor de que nos está haciendo daño una antena. Y bueno, justamente hablando de eso, ¿cuál es el tratamiento, digamos? O sea, ¿hay alguna diferencia en cuanto al tratamiento? ¿Cómo va el tema de las antenas en países más desarrollados versus países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Ahí es una pregunta clave, Eduardo, en el sentido de que muchos países que están desarrollados y tienen, digamos, una cultura, digamos, de comercio, de tratamiento, lo que se llama cultura digital, o también lo que se habla de infraestructura digital, que es sobre infraestructura de conectividad, tú montas una infraestructura de servicios digitales, servicios TIC, ¿no? Esos países, por ejemplo, hablemos de Japón, hablemos de Inglaterra, ¿no? Países bien avanzados, por ejemplo, comparativamente hablando, y esto es algo que lo publicamos en Gadgets, el 2016, Tokio, por ejemplo, tenía alrededor de 90.000 antenas a nivel de ciudad. Tokio tenía 90.000 antenas. Londres tenía 30.000 antenas. Sao Paulo, aquí nomás, en la región, tenía 12.000 antenas. Santiago de Chile, un país también desarrollado, y Santiago, su capital, 8.000 antenas. Y Perú, en esa misma fecha, tenía 3.5 mil antenas. Es decir, ahí te das cuenta de que los países más desarrollados comprenden este hecho de que necesitamos más antenas, por el mismo hecho también de que no ven a la antena como un posible emisor de potencia, sino más bien incluso se cuidan el hecho de que su teléfono móvil sea el que emita más potencia, porque mientras más antenas tengas más cerca de ti, el teléfono móvil va a hacer menos esfuerzo, menos potencia para poder estar conectado a una antena, recordando siempre que el teléfono móvil está conectado en todo momento a 3 antenas a la vez para poder proveer conectividad. Si se cae la conectividad con una antena, tiene las dos de respaldo, ¿no? Y según eso también balancea su tráfico, particularmente tecnología 5G también lo hacen así, ¿no? Es el múltiple input, múltiple output. Entonces, eso es el core. Mientras más antenas tengamos, menos potencia emite el teléfono, menos consumo de energía, la batería también del teléfono, y hace menos esfuerzo, por tanto vamos a tener menos potencia de telefonía móvil.
Entonces, claro, ahí lo que hay que tener en cuenta es que tener más antenas no solamente es preferible, digamos, porque nos permite tener una mejor comunicación, sino porque además también evita justamente que nuestros equipos, nuestros terminales emitan una mayor radiación o emitan la señal o busquen la señal con mayor potencia justamente debido a que no encuentran una antena cerca, ¿no? Entonces tiene un doble beneficio, digamos, tener más antenas, ¿no? Por un lado, mejor comunicación, por otro lado, celulares trabajando con menor potencia en nuestros bolsillos, en nuestras manos, Efectivamente. en nuestros oídos junto a la cabeza, ¿no? Tal cual, Eduardo. Nadie lo puede haber dicho mejor. Y pasando a hablar ya de bandas, justamente estamos hablando de antenas, pero también evidentemente pues las telecomunicaciones se complementan, el funcionamiento de las telecomunicaciones no solamente requieren de antenas, sino evidentemente también del espectro a través del cual circulan las señales, ¿no? Cuéntame un poco cómo va este tema de las bandas que se están utilizando o las bandas que son necesarias tal vez para tener 5G. Sí, mira, como tú bien dices, la carretera por donde pasa toda la telefonía móvil es el espectro radioeléctrico. Por ahí se montan todas las señales, ¿ok? Entonces, tradicionalmente las comunicaciones móviles hablaban de espectro por debajo de los 5 GHz, ¿no? 5 GHz, por debajo de los 5 GHz. Ahora con esta nueva sistema de comunicaciones de 5G IMT 2020 se requieren más bien comunicaciones por encima de los 6 GHz, ¿no es cierto? Y todos dirán, entonces ¿por qué necesitamos mayor frecuencia, bandas mucho más altas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el interés? Y efectivamente en las bandas altas, digamos, hay mayor peligro de que se ionicen las señales. Dos cosas hay. Uno, no, digamos, cuando hablamos de bandas altas en 5G, son muy distantes sobre las bandas que son, digamos, peligrosas. Así que no tengan miedo en ese sentido. Y segundo punto, más bien es el por qué. ¿Por qué necesitamos estas bandas altas? Uno, por el hecho de que efectivamente en estas bandas altas hay más disponibilidad de espectro, no hay sistemas de comunicaciones que se hayan desarrollado, por tanto no hay necesidad de reorganizar ese espectro donde ya hay empresas operando, hay servicios operando, sino son espectros más libres, ¿no es cierto? Se puede hacer un adecuado dimensionamiento de qué espectro va a ir para estos nuevos servicios. Y yo diría el segundo motivo, que es mucho más importante, y también lo habíamos hablado un poquito hace unos minutos con el tema de las antenas y la longitud de onda, es que si yo tengo, digamos, una banda mucho más alta, ¿no es cierto? Yo voy a poder tener dispositivos mucho más pequeños, porque la longitud de onda de trabajo de esta tecnología va a ser mucho más pequeña, y ahí es el core business de todo este negocio, porque recuerda que en la electrónica, y nosotros que paramos viendo dispositivos terminales y la tecnología, cada vez se hacen más miniatura los teléfonos, trata de tener mayor potencia, ¿no es cierto?, en los equipos electrónicos. Entonces longitudes de onda más chiquitas van a poder trabajar en equipos mucho más chiquitos. Y todavía el tercer concepto más clave incluso es el hecho de que cuando yo instalo ya en temas de telecomunicaciones, cuando yo instalo antenas, tiene que haber distancia entre antena de lambda medios. O sea, yo no puedo instalar una antena y encima otra antena que no cumpla el distanciamiento del lambda medios, como un espacio de guarda, para que no se interfiera. Entonces, al ser el lambda mucho más chiquito, porque es una frecuencia mucho más alta, yo voy a poner en un espacio mucho más pequeño, poner mucho más antenas, ¿no es cierto? Entonces, entonces todo tiene coherencia, ¿no? Más frecuencia, longitud de onda más chiquita, electrónica más pequeña, más antenas en menos espacio, y todo eso corre mucho mejor, ¿no? Sí, exacto. Y aquí justamente hoy veía una publicación, hoy hacía una publicación en la web sobre justamente cuáles son las bandas, en general sobre el ecosistema de dispositivos para 5G, y pues veía que de alguna manera hasta el momento la mayoría de dispositivos que van saliendo compatibles, digamos, con 5G utilizan las bandas sub 6 GHz, ¿no? Es decir, las bandas que están por debajo de los 6 GHz, mientras que hay una menor proporción de dispositivos que están saliendo con compatibilidad para estas bandas altas, que son las llamadas milimétricas o la
Wave, ¿no? De alguna manera, ¿por qué crees tú que se da esta digamos, tendencia en el lanzamiento de equipos para 5G? Bueno, yo creo que en definitiva, de momento también ten en cuenta, y lo pasa en los smartphones también, trabajar cada vez con frecuencias, con longitudes de onda mucho más altas, es un poco más complicado, ¿no? Y requieres un poquito más de tiempo en tratar de ver el tema tanto de la energía, el tema de la radio que sea eficiente, el tema del dispositivo que también funcione muy bien. Entonces, un poco todavía, como ya quieren lanzar ahorita ya un montón de servicios, y tú sabes que en el tema de telecomunicaciones, tecnología, quien lanza primero, pone su piedra y lo publicita, es uno de los que tienen, digamos, un mercado cautivo asegurado. Entonces, si yo me pongo a ver, imaginemos que somos uno de los proveedores de tecnología, yo digo, caramba, yo ahorita tengo dispositivos que ya están listos, testeados en bandas por debajo de los 6 GHz. Empecemos a comercializar y a lanzar eso comercialmente hablando. Por eso tú hablas muy bien del ecosistema actual, y más bien veamos un poquito con más digamos pruebas, más cautela también, para que se vayan desarrollando todo el tema del ecosistema de todo tipo para las bandas más altas, ¿no es cierto? Entonces es un tema de lo que comercialmente ellos se aseguran para lanzar. Claro, porque justamente veía que, digamos que las bandas más comunes en estos dispositivos 5G que han salido son la banda N78, que es la de 3500, claro, ¿no? Que trabaja en la frecuencia de 3500, y la N41, que es la que trabaja en la banda de 2500 MHz. Entonces, y bueno, justamente coincide que pues un poquito más del 40% de dispositivos anunciados con 5G son smartphones, ¿no? Y creo lo más probable es que también empecemos a tener bandas altas, tal vez, no sé si estoy equivocado, para la conexión 5G fija, ¿verdad? Creo que ahí sí podríamos tener bandas más altas, o igual tal vez va a pasar lo mismo que en teléfonos, que primero vamos a tener con bandas bajas y después vamos a ir migrando hacia las bandas altas. Sí, es probable que también se replique lo mismo de los smartphones, ¿eh? De momento sí, como tú bien dices, en estas dos bandas que son las más comerciales, 3.5, 2.5, ahí se va a concentrar tanto teléfonos, dispositivos smartphone, como también los CPEs para casas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos teniendo ahí alguna idea más o menos del por qué se produce este lanzamiento de más dispositivos de 5G en bandas bajas, a pesar de que las bandas altas son las que justamente van a permitir la mayor velocidad, pero evidentemente también van a requerir una mayor distribución de antenas, ¿verdad? De antenas que en este caso van a ser pequeñitas, pero que van a estar más presentes, digamos, para justamente ofrecer todas las características que permite el 5G. Un dato ahí de repente para añadir a esto que estamos comentando ahorita, también es que, digamos, a nivel de los países también recién se está iniciando también el tema del estudio y la canalización de las bandas milimétricas, ¿no? También incluso acá en Perú tengo entendido que el ministerio también está estudiando también las bandas milimétricas y cuáles serían las mejores. Entonces, por eso también en parte a nivel regulatorio normativo también está un poco en trabajo todavía, ¿no? Y bueno, finalmente, ya vamos teniendo claro el panorama respecto a 5G. Entonces esperamos en realidad que no se vuelvan a presentar hechos como lo que hemos visto en otros países y también acá en el Perú, ¿verdad? De atentados o de ataques contra antenas o contra personas que están yendo a instalar o incluso a revisar nada más las antenas. Así que esperemos que estos hechos no se vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Creo que ha empezado a darse una campaña de justamente tener más claro el tema de los beneficios o de la real ausencia de riesgos, al menos hasta el momento demostrados, sobre las antenas, sobre las tecnologías 5G. Entonces, finalmente, ¿qué mensaje podríamos dar ahí para que no vuelvan a ocurrir estos hechos? No, como tú bien dices, Eduardo, a veces lo que pasó, por ejemplo, como tú ahorita señalas en Huancavelica, es un hecho clave, ¿no? Porque ese nodo que, digamos, los pobladores atacaron no era un nodo de comunicaciones móviles, sino era un nodo de transporte, microondas, ¿no? No daba servicios a esa zona, sino más bien era un puente para dar servicios a centros poblados mucho más atrás de ellos, ¿no? Entonces, a veces
Yo también comprendo el hecho de que también falta a estas poblaciones de repente comunicar un poco el mensaje, ¿no? De repente ellos también, no, cualquier ser humano tiene temor a algo que le pueda hacer daño y se puede oponer a ello, ¿no? De repente trasladar el mensaje, y lo que estamos haciendo también acá en Gadgets y también con otros medios de tecnología, es tratar de difundir este mensaje, y si nuestros oyentes están escuchando, tratar de compartir esto, ¿no? Con sus amigos, con sus familiares, para tratar de comprender en sí las cosas y tratar de, aparte que uno aprende más, tratar de ver qué es lo que está pasando en sí, ¿no? Y también, una vez que comprendamos, veamos si efectivamente nos conviene o no nos conviene, ¿no? Nosotros no le vamos a decir acá si esto, digamos, es lo que tiene que hacer, sino cada uno saca su conclusión. Nosotros le estamos explicando todo ese tema, pero lo que sí es importante es que veamos que nosotros ahora necesitamos mayor conectividad, mayor infraestructura. Eso es clave para tratar de tener mecanismos como ahora en el COVID, coronavirus, todo este tiempo de pandemia hemos estado trabajando por medio de la conectividad, ¿no? Entonces hay que darle su real valor a todo esto. Exacto, así que bueno, esperamos que pues no volvamos a ver este tipo de problemas. Y bueno, no sé, finalmente, Raúl, si tienes algo más que agregar. Creo que ha sido bastante interesante esta conversación, cambiando un poquito el formato, centrándonos más en un tema específico. Vamos a ver más adelante si tal vez igual volvemos a tocar un tema así con más profundidad para contarles un poco a las personas que nos escuchan pues respecto a algo que podría ser interesante, ¿no? Sí, como tú me dices, Eduardo, es un tema interesante, y de repente por ahí abrir un canal, vamos a ver si lo hacemos por las redes sociales para que nos dejen preguntas, ¿no? ¿Qué te parece? Y de repente en la próxima edición empezamos a responder algunas. Sería interesante también. Claro, vamos a ver qué tema también nos piden. Así que bueno, creo que nos vamos despidiendo de este episodio. Ha sido un gusto poder charlar sobre este tema, y ya nos estaremos reencontrando la próxima semana. Cuídense mucho, traten de salir a pesar de que ya se han liberado muchas cosas, de que ya no hay tantas restricciones. Hay que evitar salir, hay que cuidarnos todo lo posible porque el virus sigue ahí. Así que pues bueno, hay que seguir cuidando. Sí, despedirnos, y los esperamos ver en el próximo episodio de Gadgets Podcast. Cuídense.